Hola chicos, ¿cómo están? Los saludo nuevamente desde mi casa y como les había comentado, la idea es ir a través de una serie de videos, ir replicando lo que sería la escuela dominical. Como ya saben, las actividades en la iglesia están suspendidas y es probable que sea así por algún tiempo, pero la gracia de hacer esto es que se pueda generar un espacio donde también ustedes puedan recibir, eh, ir descubriendo qué es lo que dice la palabra de Dios. Y mi deseo en el Señor es que todos nosotros hoy podamos salir descubriendo más acerca de lo que el Señor dice en su palabra. Así que vamos a eso. ¿Qué es lo que vemos aquí? Y si pueden darse cuenta, son como distintas fotos. Sin embargo, las fotos tienen algo en común. Todas las fotos aquí son amaneceres o atardeceres. En fotografía o en exposiciones fotográficas muchas veces se exponen distintos cuadros, pero que tienen una misma temática. Aquí, por ejemplo, en todos los cuadros está presente el sol, en todos los cuadros como un amanecer o un atardecer. Pues bien, si uno mira, cada cuadro en sí mismo es lindo, pero la obra total la compone no un único cuadro, sino todos los cuadros. Entonces, sucede que a veces las historias que aparecen en la Biblia se ordenan en cuadros de distintas escenas de cosas que van pasando. Sin embargo, es la suma de todos estos cuadros los que dejan ver la obra completa. Y como decía el título, la historia que vamos a ver ahora está situada en Marcos 5, los versículos del 1 al 20. Y es como una historia que se divide en tres cuadros. Tres cuadros que conforman la totalidad de la obra. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre cuadro a cuadro. El cuadro de entrada. Justo antes de entrar a lo que sería esta historia, tenemos que recordar que Jesús y sus discípulos habían decidido navegar desde Capernaum, que es el círculo, hacia el otro lado del lago. Y en el otro lado del lago y en el medio se encontraron con una terrible tormenta. Jesús y sus discípulos habían cruzado el mar de Galilea a una región que no era de judíos, que era la región de Gerasa. Y imaginen lo nerviosos que estarían los discípulos luego de haberse topado con esa enorme tormenta en el medio. Y una vez que llegan, un hombre sale a su encuentro. ¿Cómo piensan que sería este hombre? Y vamos a leer qué es lo que nos dice el Evangelio de Marcos. Entonces en Marcos capítulo 5 nos dice: entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó:
¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le contestó: me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Y pues bien, pasamos a nuestro segundo cuadro. Y el segundo cuadro es un encuentro con este hombre endemoniado. Este hombre vivía en soledad, vivía en donde se enterraban a los muertos. Podríamos decir que vivía en un cementerio. Y la pregunta es: ¿y dónde estaban sus familias? ¿Dónde estaban sus amigos? ¿Dónde estaba la gente que podría haber hecho algo en esta casa? En este caso, ¿en qué lugar estaban las autoridades? ¿En qué lugar estaba este hombre? Este hombre estaba abandonado a las afueras de la ciudad. Su familia y su ciudad lo habían abandonado a su suerte. Y pues bien, este hombre tenía una legión de espíritus, como dijo el mismo espíritu. La legión romana consistía en 6.000 soldados. Era un escuadrón de 6.000 soldados. Este hombre tenía una legión de espíritus dentro de él. ¿Qué esperanza podría tener este hombre? Y este hombre vivía en soledad. Trataban de amarrarlo, pero era tan fuerte, era tan la fuerza que tenía, que rompía las cadenas. Y constantemente estaba dando vueltas, gritando y haciéndose daño, se cortaba. Pero ocurre algo asombroso. ¿Qué es lo que ocurre cuando se encuentra con Jesús? Y este sería el tercer cuadro. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, le suplicaron los espíritus. Déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2.000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Y los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y a sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús, y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba allí sentado, completamente vestido y en su sano juicio. Y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo: no, vete a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaban asombrados de lo que él decía. Este hombre tenía a una legión de espíritus. Tenía un ejército maligno en el interior que buscaba únicamente dañarle, que buscaba, en fin último, querían destruirlo. Y sin embargo, el poder de Jesús pudo librarlo. A través de Jesús,
el hombre fue liberado de la legión, de sus demonios. Y el hombre que estaba desnudo, ahora está vestido y en sano juicio. Fue Jesús quien pudo hacer esto. Jesús fue capaz de hacer más de lo que ninguno antes había podido hacer. Antes habían querido amarrarle, habían querido aprisionarle de alguna forma, pero el hombre tenía tal fuerza que rompía aún las cadenas. Pero Jesús fue capaz de liberarlo aún más allá. Jesús no hizo un intento por aprisionarle como otros habían intentado en algún tiempo. Y seguramente se rindieron porque era un trabajo bastante infructuoso andar recogiendo las cadenas rotas. Sino que Jesús lo libera totalmente. Y vemos que este hombre que estaba solo, que estaba abandonado, que estaba sin esperanza, ahora se encuentra vestido y en su sano juicio. Jesús hizo más de lo que nadie había podido hacer. Sin embargo, Jesús expulsó los demonios a unos cerdos que estaban por ahí. Y los demonios, al entrar en los cerdos, causaron que los cerdos se tiraran barranco abajo. Esto seguramente molestó en gran manera a los dueños de esos cerdos. Eran unos 2000 cerdos, que era una cantidad gigante de cerdos. Y la gente que estaba ahí perdió mucho dinero. Y pese a ver que el hombre estaba bien, que el hombre había sido restaurado, estaban tan molestos con que Jesús hubiese dañado su inversión que le rogaban a Jesús que se fuera. Y Jesús escoge irse y comienza a subirse nuevamente al barco. Pero este hombre que había sido liberado tenía un deseo enorme de poder estar con aquel que había hecho más que cualquier otro. Sin embargo, Jesús le deja al hombre la vital tarea de dar a conocer lo que Dios había hecho con él. Recordemos que Gerasa era una región de no judíos, y ahora era este hombre el encargado de llevar la buena noticia, de hablar de las cosas que podía hacer el Dios de los hebreos, que probablemente no era su Dios en ese entonces, pero luego de su encuentro se vuelve la única realidad que conoce. Él vivió en soledad quién sabe cuánto tiempo, pero ahora, a través de encontrarse con Jesús, había experimentado una sanidad que nadie le había podido entregar. Y así termina la historia. El hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Y tenemos los 3 cuadros. Por un lado tenemos la llegada luego de la tormenta, la visita, en segundo lugar la visita de este hombre endemoniado por 6000 demonios, y en tercer lugar a un hombre que queda totalmente libre de todas las aflicciones que tenía en el interior. La sanidad que Jesús había traído tenía que contarse, y este hombre estaba llamado a dar a conocer de esa sanidad. Ahora bien, me quedó media mala diapositiva, pero podrían haber peores cosas en la vida. La legión era algo que estaba dentro del hombre y le hacía daño. ¿Qué cosas hay dentro de nosotros que nos dañan? Y puse como ejemplo el miedo, la ansiedad, el egoísmo. Y hay tantas otras cosas que vienen desde nuestro interior y nos generan malestar.
tantas cosas que vienen desde adentro, que de repente toman control de nosotros y nos llevan hacia el temor y la desesperanza. Y hay tantas otras. Estas son solo 3. ¿Qué otras cosas piensan que pueden haber dentro que hagan daño? En particular, considerando el tiempo de encierro que estamos viviendo, la ansiedad, el temor, hacen que de repente nos irritemos más fácil y causan en fin último que terminemos siendo dañados por nuestras propias actitudes. Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? Y como decía el versículo que compartía la vez pasada, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida a ustedes, en 1 Pedro 5:7. Jesús también puede tratar esas legiones que buscan atormentarnos, puede tratar con el temor que nos acecha, puede tratar con las inseguridades. Y no solo ahora, en todo tiempo. Solo tenemos que acudir a Él para poder ser librados. De la misma forma como el endemoniado tuvo que acudir a Él para ser libre de todos los demonios que tenía adentro. Y quería dejarles un desafío práctico. Una vez al día, hablen con sus padres y cuéntenle las cosas que les asustan, que les inquietan, que les molestan. Y tomémonos un tiempo para poder orar por esas cosas que nos perturban desde dentro. Jesús puede tratar esas cosas internas que nos dañan. Solo debemos acudir a Él. Tomemos un minuto para orar. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque tú nos has permitido reunirnos para aprender de tu palabra, Señor. Gracias por esta historia del endemoniado que fue sanado, Señor. De todas esas legiones, de todos esos demonios que lo atormentaban de adentro, Señor. Y gracias porque tú también puedes librarnos de nuestras propias legiones, Señor. Te ruego que tú puedas ser con cada uno de nosotros en este tiempo, dándonos de tu perfecta paz y fortaleciéndonos y animándonos, aun cuando no tengamos bien claro cómo se va a ir dando los siguientes pasos, Señor. Te rogamos por el país, te rogamos por las autoridades, Señor, que puedan tener sabiduría para tomar sabias decisiones, y te rogamos, Señor, que esta pandemia que está afectando al mundo pueda pronto ser controlada. Que puedas tú fortalecer a quienes están buscando la cura, y que esto podamos recordarlo como un mal rato que pasó, Señor, como aguas que pasaron. Gracias te damos porque tú estás aquí con nosotros y porque tú nos escuchas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.